abogado Félix Ávila. Abogado, ¿cómo interpretar esta sesión legislativa paralela que se ha realizado hoy por los diputados de la oposición y sobre todo la decisión que han tomado con 67 votos a favor, derogar el Código Penal que entraría en vigencia mañana? Buenas noches, abogado. Muy buenas noches, Cecia. Muchas gracias por esta oportunidad, por esta conexión. Bueno, hemos estado escuchando la noticia en relación a la celebración de una sesión extraordinaria convocada por unos diputados de la oposición. Yo entiendo, y según lo que el comunicado que envió el Congreso de la República, que el Congreso de manera oficial, es decir, la Junta Directiva del Congreso Nacional, que es el órgano constituido, no ha convocado a ninguna reunión extraordinaria. También he escuchado al secretario del Congreso de la República explicar cuándo ocurre eso, de manera pues que yo lo que diría, pues simple y sencillamente, eso es un simulacro, eso es un acto ilegal, definitivamente. Tendría que verse si entra dentro de las acciones ilícitas que se cometen contra la forma de gobierno, y obviamente será el Ministerio Público el que podrá de repente en algún momento proceder de oficio, ¿verdad? Porque acordémonos que el Código Penal es una ley de la República que está en vacatio legis, que va a entrar en vigencia en pocas horas, y lo que están haciendo estas personas es impidiendo que entre en vigencia, y yo tengo entendido pues que conforme a este Código Penal, que todavía le tiene unas horas de vigencia, es delito de sedición. Entonces, eso por una parte. No sé si usted tiene algunas preguntas en relación a el código que entrará en vigencia en pocas horas, porque el Congreso no puede derogarlo. Yo creo que ya se discutió eso en varias ocasiones, han sido rechazadas mociones de esa naturaleza, recursos de inconstitucionalidad que han sido llevados a la Sala de lo Constitucional. La Corte Suprema de Justicia también dio opinión en el sentido de una iniciativa de ley ciudadana, y creo que de repente son actos de desesperación de personas que a toda costa están un caos en la nación. ¿Puede derogarse el código porque no entraba en vigencia, verdad? No, es que no puede derogarse porque el Congreso no es el Congreso Nacional, que es el órgano que preside las autoridades, la Junta Directiva, que ya los conocemos, no ha convocado ninguna reunión, no ha celebrado ninguna reunión. Yo creo de que el propio Congreso Nacional de la República tiene que pronunciarse en ese sentido, y yo lo que entiendo es que el Código Penal no ha sido derogado en ninguna de sus partes, de manera que entra en vigencia justamente a las 0 horas del día 25, o sea, a las 12 de la noche del día 25 de enero, y por lo tanto, quienes deben aplicarlo, es decir, los jueces, magistrados, fiscales y los operadores jurídicos, tienen que atenerse a partir de mañana conforme a esa nueva normativa. De manera que no creo yo que, además de eso, pues, que las leyes deben ser sancionadas por el presidente de la República. El presidente de la República, no entiendo que también hayan cambiado al presidente de la República para que sancione esos acuerdos, esos decretos, si es que existieran, de manera que son actos de imposible ejecución, son actos nulos absolutamente. Se ha estado pidiendo por diversos sectores de la sociedad, hemos visto particularmente por el Consejo Nacional Anticorrupción, que ha estado pidiendo una revisión, diferentes personalidades también que no coinciden con las penas, la reducción, hablan de una reducción de penas para el caso de delitos contra la administración pública, y se cuestiona mucho que este código fue aprobado por personas que están señaladas y que incluso están en estos momentos enfrentando procesos judiciales. Entonces esto genera mucha desconfianza en la población. Sí, mire, el problema está que hubo una campaña, hay todavía una campaña mediática muy fuerte y llevada a cabo, por decirlo así, a sectores que no conocen el Código Penal. Aquí hay que decirlo bien claro, aunque moleste, zapatero a tus zapatos.
Entonces han dado opinión personas que ni siquiera conocen, algunos que ostentan títulos otorgados por la universidad, pero seguro estoy que no conocen ni el código todavía vigente, ni el nuevo código, y entonces han estado dando este tipo de opiniones. No digamos personas que nada tienen que ver, es cierto, la ciudadanía tiene derecho a opinar, pero esta campaña ha sido llevada a estas personas por medio de esas mentiras, como aquella que dice, ¿verdad?, el delito de malversación de caudales públicos sancionará en este nuevo código con una pena de hasta de 7 años, pero ellos jamás mencionan los otros artículos, por ejemplo el 478, que ya agrava la pena hasta de 9 años cuando la malversación es superior a 1 millón de lempiras, y luego el artículo 508. Yo pido que las personas agarren, si es que tienen el código a la mano, para que vean esos artículos ahí, y ahí se establece que la pena por el delito de malversación de caudales públicos puede llegar hasta los 15 años de prisión y multas que pueden ser hasta de 3 y 4 veces el valor de lo defraudado. Esas penas no están en el vigente Código Penal. Bueno, aquí me dicen, sí, Cecia, se necesita un nuevo Código Penal, pero como está, es totalmente represor para los derechos humanos y contrario a los derechos de las mujeres, la comunidad lesbiana, gay, bisexual. El Código Penal fomenta la impunidad y va a golpear a los más pobres en Honduras. Eso no corresponde a la realidad, no es cierto. Mire usted, aquí hay muchas contradicciones, porque lo que pasa es que todos quieren un código a su medida. Por ejemplo, organismos... Y sobre todo los corruptos. Activistas de ciertos sectores lo que quieren es un código que les dé la posibilidad de publicidad, de llevar campañas. Otros sectores quieren un código que esté a su medida, por ejemplo, como lo que usted me acaba de decir, ¿verdad? Algunos que critican que el código más bien es represivo, y entonces vea usted las contradicciones, que el código tiene penas altas. Estos están deseando de repente que no se sancionen. Vaya, los comunicadores sociales también quieren de alguna u otra manera, según su opinión, pero esas cosas ya han sido enmendadas en el Congreso. Las penas por delito de injurias más bien han sido rebajadas. Entonces, el problema está aquí, que se ha creado un ambiente negativo por parte de ciertos sectores de la sociedad interesados en mantener este caos. Pero yo creo, y obviamente está claro, el Congreso de la República no se ha reunido válidamente, como debe ser, por las autoridades competentes para hacer un acto donde no se ponga en vigencia el Código Penal, y el nuevo código entrará en vigencia justamente dentro de pocas horas. Ahora, entonces, abogado, dígame. ¿Gradualidad de pena o reducción? No hay reducción de penas. Lo que hay, por supuesto, es justicia en la aplicación de las penas. Y le voy a explicar, por ejemplo, el delito de tráfico de drogas. Usted sabe que usted, lo pongo de ejemplo, cualquier persona puede traficar desde carrucos de marihuana, y por eso en la actual ley puede recibir una pena hasta de 20 años y 1 millón de lempiras de multa. Y hay personas condenadas, las personas más pobres están presas por 15 o más años porque no hay una forma de imponerle una pena proporcional. Y también hay el tráfico de droga de toneladas de cocaína, capos de drogas, a los cuales obviamente comprende a la misma pena. Este código entonces establece penas proporcionales para quien trafique con drogas que no causan grave daño a la salud, que sean de escasa importancia, y en la medida de que la droga con la que trafican es de cantidad de importancia, de buena importancia, y además que causan grave daño a la salud, como la cocaína, como la heroína y otras drogas, y la forma o los medios de transporte con que se trafique, las penas llegan hasta 20 años de prisión cuando se trate también, están en el crimen organizado. De manera que, tal como usted lo dice, estimado periodista, es gradualidad, proporcionalidad en las penas desde un punto de vista humanitario, no una pena que sea una sola para todos, ¿verdad? Es terrible saber, como le digo, que en Honduras
se ha llevado a los tribunales a las personas de repente, mujeres. Yo lo he dicho ya en los foros, en los seminarios, cientos de mujeres que llevaban droga en sus partes genitales cuando lo podían hacer a la Penitenciaría Nacional desde hace años. Yo lo conozco porque yo obviamente conozco esto desde antes, y por llevar dentro de sus genitales gramos de marihuana tenía que aplicársele la ley, actualmente la ley contra el uso indebido, tráfico ilícito de drogas, 15 años de prisión y una multa de 1 millón de lempiras que jamás la podían pagar, y que luego el juez de ejecución de la pena la conmutaba a 5 años más, de manera que se estaba criminalizando la pobreza. Los corruptos, abogado. Otra cosa que también quiero destacar es lo siguiente: el Código Penal vigente permite la conmuta de las penas. Están hablando que de repente los actos de corrupción que se están cometiendo en este momento de pandemia, esos actos, si no entra ¿con qué código van a ser enjuiciados? Con el código de 1983. Ese código sí permite la conmuta, y ahí las penas son malversación de caudales públicos de 6 a 12 años. Más bien, quienes impidieron que el código entrara en vigencia desde el año pasado, entonces más bien imposibilitaron que a esas personas se les pueda imponer penas hasta de 15 años y en forma diferente y sin posibilidad de conmuta. Cualquier persona con el código vigente puede conmutar. ¿Qué quiere decir eso? Que una pena reducida, ¿verdad?, puede ser conmutada con dinero de manera injusta, porque obviamente eso es injusto, porque el que tiene dinero paga y el pobre, que es la mayoría, no va a la cárcel, o es el que va a la cárcel más bien. Otro de los temores que tiene la población y que se ha mencionado mucho es que con este nuevo código se podría eliminar la extradición, la figura de la extradición en el país. Pero es que la extradición no entra de ningún código, pero porque esto es un tratado internacional, no hay una ley de extradición en el país. Otra mentira, Cecia, le explico, ¿verdad? Para que usted, porque creo que usted está en la duda. Mire, el problema es que lo que establece el nuevo Código Penal es lo que se llama principio de jurisdicción universal. Es decir, que si un criminal, pensemos, un terrorista de otro país europeo, de África, Honduras puede juzgar a esa persona si se viene a refugiar aquí a Honduras. Reconoce la jurisdicción universal, pero ese reconocimiento de jurisdicción universal no es, con lo que están diciendo algunos erróneamente, llevando la mentira a la sociedad hondureña, y así Honduras, entonces, con la jurisdicción universal va a decir: yo puedo juzgar ese delito, porque obviamente Honduras, si quisiera, si no tuviera un tratado y un convenio, y si no hubiera reformado la Constitución de la República, tendría que juzgar a las personas que cometen los delitos aquí en el territorio nacional o como los que cometan en el extranjero. Pero no existe nada de eso. La extradición seguirá ejecutándose en la forma como se está haciendo actualmente, como lo hacen las autoridades en el convenio de extradición que tiene Estados Unidos con Honduras. El principio de justicia universal lo que dice es que eso lo tienen todos los códigos del mundo. Decir esas cosas es no conocer el derecho penal, y me extraña a mí de personas que dicen ser conocedores del derecho, hablan de eso. Todos los códigos del mundo, los códigos modernos, reconocen que tienen jurisdicción para juzgar a criminales de cualquier parte del mundo que sea. ¿Explico? Entonces, hoy día que existe, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, que es subsidiaria, es decir, al derecho penal ordinario, establece, por supuesto, ¿verdad?, que los estados están en la posibilidad, así como España ha juzgado criminales de otros países, así como España con su código penal quiso juzgar a Augusto Pinochet, y no se logró, ¿verdad?, por lo que los que conocen de este caso, ya sabemos, ¿verdad?, que no fue extraditado por Londres en aquel momento y fue enviado por motivos de humanidad a Chile. Entonces España ha juzgado a personas, a argentinos que cometieron crímenes de lesa humanidad en su país. Claro, Honduras lo hace. No sé si las autoridades hondureñas tendrán la misma capacidad para juzgar a un criminal que venga, por ejemplo, de la ex Yugoslavia,
que venga, por ejemplo, de un país africano o que venga, por ejemplo, de cualquier otro país, eso es justicia universal. Han tergiversado todo eso simple y sencillamente porque no conocen o conocen el derecho penal, pero lo hacen a propósito. Bien, gracias abogado, gracias por su opinión sobre este